¿Cuántos estamos contentos de estar aquí? Me da gusto estar por segunda ocasión aquí en su iglesia, muy hermosa. Y esos niños, esas niñas que cantaron, qué bendición, ¿verdad? Que los niños pongan sus talentos para nuestro Dios, ¿verdad? Qué bonito escuchar esas vocecitas infantiles. Y nosotros entonamos al principio ese canto 233, ¿verdad? A Jesús entrega todo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo creo que para todo cristiano, para todo hijo de Dios, siempre hay situaciones en su vida difíciles. Y en la Biblia nos menciona precisamente en ese capítulo 1, verso 2, que Moisés había muerto. Y ahora el Señor ponía delante del pueblo un nuevo líder, llamado Josué. Pero Josué no se dio por sus propios conocimientos, por sus propias habilidades o por lo que él supiera para dirigir al pueblo. Por eso el título es Orar como Josué. Antes que Josué tomara ese mando y guiar al pueblo para que él pudiera conquistar esa tierra prometida, se puso en busca ¿de quién? De Dios. Cuando las cosas son difíciles en tu vida cristiana, cuando tienes un problema, ¿a dónde vas? ¿Haces como Josué y vas a Dios en oración para buscar que Él te ayude a solucionar? ¿O tratas de buscar soluciones humanas? La pregunta es, ¿cómo va Josué a conducir ese pueblo de Dios a través de cruzar un río y las naciones que están ahí para llegar al lugar que Dios había prometido? Problemas, muchos problemas que enfrentar. En la temporada que él iba a cruzar ese río, era la temporada cuando el río está creciente. O en otras palabras, se estaba desbordando, pasaba más allá de los límites normales. Y el pueblo y Josué, ¿saben una cosa? No tenían suficientes o no tenían ni siquiera una. ¿Qué necesitamos para cruzar donde hay agua? ¿Qué necesitamos? Un puente, por allá dijeron, una balsa, un barco. Pues créanme que el pueblo era inmenso y no tenían ni siquiera una balsa, un barco, un cayuco, no tenían absolutamente nada. Pero Dios le dice a Josué que él tenía que cruzar a ese pueblo y llevarla a la tierra prometida. ¿Cómo le va a hacer Josué ante situaciones tan difíciles? ¿Qué es lo que él tenía que hacer? ¿Qué hace Josué en ese momento? Pues lo que debemos de hacer todos los cristianos ante momentos difíciles. Va a orar y a pedirle a Dios que Él sea su guía, que Él enseñe, que Él le muestre. Pero no solo lo hizo Josué, Josué era el líder principal. Pero vamos a ver quién más oró. En el capítulo 1, el verso 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Verso 16. Entonces ellos respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Y ahora vamos a darle vuelta a la hoja, capítulo 3, verso 5. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Entre quién? Entre nosotros. Josué ora, pero al mismo tiempo
instruye ¿a quién? Al pueblo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué le dijo ahí? ¿Sí leímos? ¿Qué dijo? Santificaos, limpiaos. Quiere decir, le va diciendo al pueblo que confesaran sus pecados y que se mantuvieran limpios, porque ellos tenían una encomienda grande, y para que nosotros podamos vencer esos gigantes que se nos presentan en la vida, tenemos que ir al Señor en oración, pero también tenemos que hacer lo que le dijo Josué al pueblo: santificarnos, limpiarnos con la ayuda de Dios. Pero no solamente pidió eso el Señor, sino que ahora, ¿qué tenían que hacer todos los sacerdotes y todos los que estaban dirigiendo aparte de Josué? Vamos a leer el verso 15 al 17 del capítulo 3. Verso 15 al 17. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Serenat, y las que descienden al mar del Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Número 1, obedecieron, se prepararon, siguieron las instrucciones que Josué les había dado. Josué les dijo: mañana temprano, una vez que ya estamos todos limpios y santificados, ustedes que son líderes de este pueblo espiritualmente, van a ir adelante. Y ustedes van a caminar en medio del cauce del río. ¿Qué tal que algún sacerdote hubiera dicho: no, pues yo no voy a ir porque me voy a mojar mis zapatos, o los pies, o no sé nadar, porque hemos vivido en Egipto tantos años que yo no sé nadar, éramos esclavos, y tú me estás diciendo que yo me meta al río? Pero ellos, ¿qué? No pusieron ninguna objeción. No dijeron no puedo, sino ¿qué hicieron? Obedecieron. Entonces vemos ahí que las indicaciones nosotros debemos aprender a obedecerlas y tener fe en ¿quién? En Dios. Ellos tuvieron fe en que Dios iba a hacer algo especial, y por obedecer y tener fe, ¿qué vieron? ¿Qué leímos que vieron? Maravillas. Maravillas, un milagro. ¿Sus pies se mojaron? No, dice la Biblia, acabamos de leer, que sus pies estuvieron ¿dónde? En seco. ¿Verdad que así dice el verso? Los pies estuvieron en seco porque el agua se detuvo. Y todo el pueblo pasó. ¿Se mojó alguno los pies? No, todos pasaron en seco, obedeciendo y por la fe que tuvieron en Dios. Capítulo 3, verso 15 al 17, pero está en el 17. Querido hermana, querida hermana, Dios anhela que hagamos propias las promesas que hay en la palabra. ¿Cuántas veces no enfrentamos una situación difícil? Tal vez de salud, tal vez de familia,
tal vez económicos, porque no tenemos recursos para alguna situación urgente. Pero a veces queremos solucionar las cosas ¿cómo? Con nuestras propias fuerzas. Y nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso, que debemos acudir a Él, ir y pedirle en oración. Y el Señor, dice la Biblia, que nos oye en secreto. ¿Qué va a hacer? Nos va a recompensar en público. Ahí estaba Josué orando y pidiendo, Señor. Moisés, que fue el líder, ¿por cuántos años? 40 años. Y ahora yo, que apenas voy a tomar el mando, no sé cómo hacerlo, Señor. Ni siquiera sé cómo vamos a pasar este río, inundado, desbordado. Y después vienen las ciudades amuralladas. ¿Cómo le vamos a hacer, Señor? Josué pidiéndole a Dios. Vamos a leer el capítulo 7 siempre de Josué, el verso 10, para que veamos cómo Josué sigue pidiendo. ¿Y qué hace el Señor? 7:10 de Josué. Dice, Jehová respondió ¿a quién? A Josué, levántate, ¿por qué te postras así como sobre tu rostro? Levántate. Josué sigue orando por tantas situaciones que están pasando como pueblo, aunque ya vieron la primer maravilla, y sigue orando y pidiéndole al Señor. Y ahora el Señor le dice, ¿qué le dice? Levántate. ¿Por qué estás así, Josué? Si te dije que yo voy a estar, ¿con quién? Contigo, como estuve con mi siervo Moisés. El Señor ahora lo invita a levantarse. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, amigos, que estamos aquí esta mañana, nosotros hemos estado en oración durante toda la noche, suplicando por algo que necesitamos en nuestra vida, por nuestro matrimonio que se está destruyendo? ¿Alguien ha pasado la noche orando? ¿Alguien ha orado toda la noche por alguna situación especial en su vida? ¿Has orado por tu propia salud? Porque estás enfermo y sientes que estás al borde ¿de qué? De la muerte. ¿O has orado como este joven que escuchamos hoy, que tenía un tumor ¿dónde? En la cabeza. Seguramente su madre, él, los hermanos, no una noche, sino muchos días estuvieron orando. ¿Y qué hizo el Dios con el joven? ¿Qué nos dijo? Lo sanó. Pero a veces nosotros nos olvidamos del poder de Dios y acudimos a todos los lugares, y por último nos acordamos que ahí está ¿quién? Dios. Y entonces vamos a orar cuando debe de ser lo que primero. San Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros vamos a Dios, muchas veces pensamos, es que mi problema es grande. Pero te voy a leer lo que dice el Camino a Cristo en la página 100. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no pueda soportar. Ninguna cosa que de alguna manera afecte vuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Pero a veces nosotros cuando vemos el gigante decimos es muy grande, y a veces queremos solucionarla como solos. O decimos esto es muy pequeño. ¿Para qué vamos a molestar a Dios? Pero aquí el Camino a Cristo nos invita, llevadle todo. Si es grande, por grande, y si es pequeño, por pequeño. Para Dios todo es posible y tiene solución. Dice que no hay nada tan pequeño
que Él no pueda notar. Y sigue diciendo, ninguna oración sincera escapará de los labios sin que el Padre Celestial lo note. Esa oración de desesperación, el Señor la está viendo y la está escuchando. Está pendiente de ti. Y sigue diciendo, sin que tome en ello un interés inmediato. Cuando tú vas y derramas tu corazón al Señor por esa situación que estás pasando, el Señor va a responder a tu oración. Pero recuerda, dice, todo lo que pidieras en mi nombre, ¿qué dice? Creyendo lo recibirás. Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Así que cuando vayamos al Señor en oración, hagámoslo ¿con qué? Con fe. Creyendo que lo vamos a recibir. Así que pongamos toda nuestra vida en las manos de Dios. Dice, las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su amado Hijo. Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente de ti como si fueras la única persona que existiera. Pero tienes que ir ¿a dónde? A Él. Tienes que buscarlo. Porque si no, el Señor, aunque vea que tú necesites, ¿será que te pueda dar lo que necesitas si no te acercas a Él? Tenemos que buscarlo. Derramarse entonces sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero para que el Señor pueda derramarse sobre nosotros, primero, igual que el pueblo, tenemos que estar limpios. Vamos a Salmos, capítulo 139, versos 23 y 24. Salmos 139, verso 23 y 24. Tenemos que decirle al Señor, como el salmista, 139, versos 23 y 24. Dice la palabra del Señor, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos que decirle al Señor, examíname, ve si en mis pensamientos, ve si en mi corazón hay algo malo, y quítalo, Señor, para que entonces me puedas probar. Y cuando el Señor nos pruebe, ¿cómo debemos salir? Limpios, puros. Por eso estamos diciendo, ve si en mí hay algo malo y quítalo, Señor. Así como el pueblo, antes de cruzar ese río, esa prueba tan difícil, ¿qué les dijo Josué? Limpiaos, santificaos, porque vamos a cruzar esa prueba. En el momento de la prueba, al ir al Señor, también debemos de pedirle que nos limpie y nos transforme, para que el Espíritu Santo del Señor pueda descender. Si hay algo malo, hay un pensamiento, una acción negativa, ¿podremos recibir el Espíritu Santo? ¿Qué piensas? No, de ninguna manera.
Por eso el salmista nos invita a rogarle al Señor: Señor, examíname, pruébame y límpiame, para que yo pueda recibir tu bendición, tu Espíritu Santo en mi vida. Después de que ya aquel pueblo había cruzado el río Jordán, mientras los sacerdotes estaban firmes para que todo el pueblo cruzara, hubo una petición especial de Dios para el pueblo. 12 hombres, uno de cada tribu, tenía que ir a la parte más honda o donde hubieran piedras. ¿Para qué? Para sacar cada uno una piedra. Vamos al capítulo 4, versículos 6 y 7. Josué, capítulo 4, versos 6 y 7, para que sigamos la historia. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice: para que esto quede como una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Vamos a leer el verso 21 y 22. Nuevamente le recuerda: y dijo a los hijos de Israel: cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos: ¿qué significan estas piedras?, diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco el Jordán. Cuando la orden del Señor fue que recogieran aquellas piedras, que esos hombres especiales buscaran las más grandes para que pusieran ahí un monumento especial, había un propósito: enseñarle ¿a quién? A los hijos, a los más pequeños, que posiblemente ellos no iban a recordar lo que sucedió. Los más pequeñitos, tal vez los de brazos, como nuestra hermana que tiene su bebé en brazos, meses, tal vez un año, ¿verdad? O como nuestro amiguito que está ahí. Pero tenía que haber algo que hiciera ¿qué? Memoria. Y cuando ellos pregunten: ¿qué es esto? Cuando tú eres un bebé, nosotros pasamos caminando. Cuando tú tenías 4 años, nosotros pasamos caminando. Es posible que tú no lo recuerdes, pero estas piedras de en medio del cauce del río fueron sacadas, porque Dios abrió el río para que nosotros caminemos. En las pruebas, querido hermano, querida hermana, amigo que nos escuchas, niño, es posible que el Señor haya abierto el río, haya abierto las dificultades de la vida para que tú tengas paz y hoy estemos aquí, ¿verdad que sí? Es posible que el Señor te haya sanado de una enfermedad grave o posiblemente no muy grave, pero el Señor hizo un milagro. ¿En dónde? En tu vida. ¿Cuántas de esas historias interesantes del Señor en ti las mantienes en la memoria o las has escrito para que mañana se las cuentes a tus niños? Para que le digas a tu pequeño: ¿sabes qué? Hace tiempos el Señor hizo este milagro en mi vida. Es posible que algún niño sea un milagro de una oración. Tú mismo eres el milagro que Dios hizo en mi vida. Mi salud, el que yo esté hoy aquí es un milagro. El que tú estés es un milagro. ¿Y alguna vez has contado esas historias hermosas
que el Señor ha dejado en tu mente para que tu siguiente generación sepa que el Señor te ha librado de una situación difícil? Se le has contado, ¿sabes qué, hijo? Un día no teníamos para nada, para alimentarnos, pero el Señor envió a alguien que nos trajo algo a la puerta. Milagros que el Señor ha hecho en los momentos que difíciles, pero que tú tienes que recordar primero para que tú puedas decirle a los más pequeños, para que no olvidemos las cosas grandes que el Señor hace en nuestra vida. Y al igual que el pueblo, podamos voltear a ver aquellas piedras que ellos sacaron del cauce. Tú también recuérdales a ellos. Si el Señor un día te sacó de las cosas del mundo, esa es una piedra importante. Antes yo andaba en otras cosas, puedes platicarle, pero gracias a Dios, hoy estamos aquí como una hermosa, ¿qué? Familia. Tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que deben servir como memorial, como algo importante. Así que tú y yo también volvamos la vista y veamos qué el Señor ha hecho en nuestras vidas. También a veces tú y yo tenemos planes, ¿verdad que sí? Mañana vamos a ir, por decir algo, el que tiene un terrenito al terreno, a trabajar. O mañana nos vamos a ir a comprar a Chetumal. O mañana vamos a hacer esto. Tus planes, mis planes. Pero muchas veces nuestros planes no van acorde con los planes ¿de quién? De Dios. Porque son mis propios planes. Y Josué oró y escuchó y siguió los planes ¿de quién? De Dios, no sus planes. Seguramente él ya había pensado alguna estrategia, pero se puso al servicio de Dios. Vamos al capítulo 5, el verso 13. Capítulo 5, verso 13 de Josué. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en la mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Verso 14. No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército ¿de quién? De Jehová. De Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué lo hizo. Vemos que él escucha el mandato de Dios. Se acerca y pregunta: ¿eres un guerrero de nosotros o no? Para saber qué iba a hacer. Es muy raro, querido hermano, amigo, que nosotros a veces caigamos de rodillas delante de Dios en total sumisión. Pero vemos qué hizo Josué. ¿Qué dice el verso? ¿Qué hizo cuando le dice el príncipe del ejército? ¿Qué dice? Adoró, postrándose en tierra sobre su rostro, adoró al Señor. ¿Cuántos de nosotros vamos al Señor de rodillas, con una reverencia total en nuestra vida, para recibir precisamente a ese príncipe de los ejércitos? Lo que él había o deseaba es que el Señor le guiara,
lo instruyera, lo enseñara. Por eso él se humilla totalmente. Postrado su rostro, ¿dónde dice? En la tierra. Capítulo 6, verso 4 y 5. ¿Qué le dice el Señor? Le da la instrucción desde el verso 3 al 5. Algo inexplicable, que tal vez Josué dice, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Será que esa fue su pregunta? No, obedeció. ¿Qué le dice el Señor? Verso 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. Señor, ¿cómo vamos a caminar vamos a dar una vueltecita y con eso ya vamos a destruir esas murallas tan grandes de Jericó? Esa puerta cerrada, que dice la Biblia que estaba cerrada, bien cerrada, en el verso 1 del capítulo 6. Señor, ¿cómo solo vamos a dar una vuelta? Pues eso tienes que hacer, Josué, y contigo los guerreros. Pero no terminó ahí la instrucción, dice en el verso 4. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de cardero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Oye, Señor, pero esos muros están bien fortificados, las puertas están cerradas. ¿Será que nosotros vamos a poder vencer a los enemigos? ¿Será que nosotros vamos realmente a entrar a esa ciudad fortificada? No fueron las palabras de Josué. No tuvo ni una sola, ¿qué? Duda. Ya se había postrado delante del Señor y ahora iba, ¿qué? A obedecer. Había escuchado la instrucción. Ustedes solamente tienen que dar una vuelta cada día. Y el 7º, 7 vueltas. Y cuando se toquen las trompetas, los muros se van a ¿qué? Caer. Y así como el Señor lo dijo, fue. ¿Habrías respondido tú así ante las instrucciones del Señor? ¿Habría respondido yo así con tanta fe? Sí, Señor, voy a dar las vueltas y solo van a tocar las trompetas y voy a creer por fe que tú vas a solucionar este problema tan grande. A veces, aunque oremos, estamos buscando ¿qué? Soluciones humanas. Aunque el Señor te dice solo esto vas a hacer. Josué cumplió porque tenía ¿qué? Fe en Dios y su obediencia. Amén. Qué bonito que algunos han decidido pasar hasta acá al frente. ¿Cuántos hemos dicho, Señor, hable tu tierna voz? Amén. Susurren tiernas notas, cantamos. Tú no estás, ¿qué? Solo no. Nosotros, queridos hermanos, no estamos solos. Tenemos al Señor a nuestro lado. Y esta mañana yo les traje a los que pasaron aquí una pequeña piedrita. Es un símbolo para que nosotros recordemos, solo como aquellos hombres y mujeres, solo como aquellos hombres y mujeres que estuvieron también, ¿dónde estuvieron? Con fe, siguiendo lo que el Señor tenía para ellos. Así que nosotros también esta mañana
tengamos esta pequeña piedrita. Quiero darle al niño, pero que la cuiden. Ok. Sí, exacto. Agárrasela. Para que esta piedrita nos recuerde a todos nosotros. ¿Qué creen que nos va a recordar la piedrita? Que nosotros podemos orar. Podemos ver que un día posiblemente tuvimos dificultades, pero que Dios, al igual que ese pueblo, agarró esas dificultades y ¿qué hizo? Las solucionó. Y mañana tú puedas platicarle a la siguiente generación las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Que todos podamos ser bendecidos esta mañana por la palabra de Dios. Y que esta piedrita no sea algo que nosotros tengamos para adorar, sino solo para recordar que el Señor hace grandes obras en nuestra vida diaria. Vamos a orar. Querido Padre, al igual que el pueblo, Señor, hoy estamos aquí delante de ti. Y deseamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda descender sobre nosotros. Examina con nuestro corazón y ve si hay algo equivocado. Límpianos, Señor. Transfórmanos. Haznos aceptos delante de ti, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre esta iglesia. Para que cada uno de mis hermanos y hermanas presentes puedan hablarle a la siguiente generación, pero no solo a los más pequeños, a los vecinos, a los amigos, a las personas que tienen cerca de ellos, diciéndoles cuán grandes cosas has hecho en su vida. Y que otros puedan ser impactados por tu amor, Señor, al ver esa fe inquebrantable que cada uno tiene en ti. Teniendo esa confianza en tus promesas, Señor, esta mañana iremos a casa, pero rogamos, oh Padre, que tu santa presencia vaya con nosotros. Amén. Suplicamos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que sigan teniendo un bonito sábado.